Vamos a tener una entrevista con el doctor José Antonio Serrano, a quien le queremos preguntar, doctor, en este marco de instituciones formadoras y de la UPN en particular, ¿cuáles considera como las principales tendencias para la profesionalización de los docentes? Aquí en sentido estricto tendríamos que hablar de dos ámbitos, tendencias de formación de docentes y tendencias de formación de profesionales de la educación, que no necesariamente corresponden y que, bueno, hablando de tendencias van muy a la par, ¿no? Por ejemplo, formación de profesionales de la educación incluye tres grandes campos. Formación inicial de maestros, formación de docentes universitarios, que en México hay mucha tradición, formación continua, ya sea para educación básica o para formación de profesores universitarios. Pero también es cierto que en las últimas décadas, en los últimos años, se ha hablado de tendencias por nivel, ¿no? O tendencias también por algún uso de alguna estrategia. Por ejemplo, hay autores que en la actualidad hablan sobre el uso, tendencias en el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Pero entonces nos vamos a referir a esta idea de tendencias de formación de docentes o de profesionales de la educación. Cabe resaltar que la palabra tendencias, según la Real Academia Española, implica propensión, dice, o inclinación de los hombres y de las cosas hacia determinados fines. Lo que nos hace pensar entonces que no es algo natural, la idea de tendencia es algo construido, ¿sí? Y nosotros es algo construido y que implica que va a haber movimientos, hay escuelas de pensamiento alrededor de ellas, líneas de reflexión, análisis, y la idea de tendencia también dirige los deseos de saber de los sujetos que se involucran en cada una de las tendencias, ¿no? Entonces, es una construcción colectiva. Si bien es cierto que existe en la tradición pedagógica 4 grandes tendencias enunciadas básicamente desde finales de los años 70, principios de los 80, por un autor norteamericano que se llama Seichner. 4 grandes tendencias: el saber académico, la tendencia de la eficacia social, la tendencia desarrollista y la tendencia de la reconstrucción social. Yo me he metido a esto desde hace mucho tiempo y he analizado todo el campo de la tendencia de formación de docentes y de profesionales de educación con la palabra o con el concepto de Bourdieu sobre hábitos y sobre campo, lo que implica que en el campo vamos a reconocer tradiciones y diferentes tipos de posición. ¿Qué es lo que nos enseña, por un lado, para el análisis de las tendencias, la educación comparada? Que las tendencias se obedecen a políticas locales, que las tendencias están relacionadas con comunidades académicas y que las tendencias también son una forma de responder a las necesidades institucionales en casos muy específicos. Eso quiere decir que si las tendencias implican a comunidades académicas o a políticas locales, hay un proceso, y eso lo enuncia la educación comparada, como indigenización, es decir, la tendencia puede tener una denominación general, pero al interior de cada pueblo, de cada cultura, hay denominaciones variadas para cada una de las tendencias. Entonces, hay que atender mucho a los significantes locales, digamos, al lenguaje común que se traduce luego. Por ejemplo, no es lo mismo docente reflexivo, que se encuentra mucha publicación en español, no así para el lenguaje francés o el lenguaje alemán, o el lenguaje en inglés. Entonces, hay que atender también a las particularidades del idioma para poder captar la noción de tendencias, ¿no? Lo que tenemos que ir es hacia las fuentes específicas y cómo se reflexiona. Vemos con la utilidad del concepto de Bourdieu que existen diferentes posiciones en cada una de las tendencias y tienen denominaciones distintas en México. Por ejemplo, la tendencia enunciada por Seichner de eficacia social en México se traduce por la idea de tecnología educativa, pero al interior de la tendencia de tecnología educativa existen posiciones internas. En México, a la idea se retoma, por ejemplo, la bandera de la profesionalización de la docencia y se enuncian diferentes tipos de tendencias al interior. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo los grupos denominan, cómo se pone en juego un tipo de saber producido localmente. Después, lo que tenemos aquí en México es y a nivel internacional desde hace más o menos 20 años, más de 20 años, la reivindicación de una gran tendencia que se llama, que en México se llamó análisis de la práctica docente y de la cual la UPN es, digamos, bandera, pero que en otros lugares se llama reflexión en la docencia.
es fruto de una variabilidad de fuentes y ha desarrollado también múltiples estrategias. Por ejemplo, las fuentes, algunos se basan en la teoría práctica del currículum, algunos en la sociología crítica, en la clínica, algunos en las tradiciones filosóficas como la hermenéutica, la fenomenología o el pragmatismo, otros dicen que se apuntalan en las ideas básicas del constructivismo, otros en el pensamiento de Habermas, otros en las narrativas, otros en la teoría de la complejidad, otros en algún tipo de humanismo y otros reivindican la idea de justicia social para plantear el ideal de formar al docente en la reflexión de la práctica. Entonces, tenemos diferentes fuentes, ¿no? Pero esas fuentes también hacen que, si bien es cierto que existe un eje central que es la reflexión en la práctica, algunos autores van variando el nombre. Por ejemplo, algunos autores fundamentan la idea del pensamiento del profesor, ¿sí?, en la noción de la reflexión en la práctica. Otros que hablan sobre el modelo ecológico también utilizan la idea de reflexión, ¿sí?, pero centrado bajo la idea de lo ecológico. Otros, por ejemplo, denominan a este docente reflexivo como maestro reformador social. En especial en Estados Unidos encontramos una tendencia que se llama la indagación como postura, que es muy interesante porque retoma las ideas del pragmatismo de Dewey y reivindica a la reflexión como proceso de indagación, ¿no? Otros denominan a esta reflexión en la práctica profesional práctico crítico reflexivo. Y otros reivindican la parte artesanal y le llaman el maestro como artista, ¿no? Pero también encontramos al lado de las tendencias, digamos, académicas de la formación, modelos de tendencia o discusión sobre tendencias de gestión de la formación docente, ¿sí? Entonces, este es otro ámbito que muchas veces está relacionado con el anterior, pero que nos habla de la forma de cómo hacernos cargo institucionalmente de los procesos de formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una discusión entre la formación en la práctica tiene que ser centralizada o es autónoma, ¿no? Se centra en la experiencia vicaria, es decir, en la experiencia que hace la escuela, o es una experiencia que se requiere directa en el aula para la formación de profesionales de la educación, ¿sí? Es una formación que se realiza por una institución o puede ser mixta, ¿no? Es una formación que se realiza a nivel individual o puede ser colegiada, ¿no? Es una formación que se sostiene con una tecnología o con el uso de muchas tecnologías. Es una formación de la gestión que acentúa el asunto de la investigación o acentúa el asunto de la intervención o se plantea una formación integral en la práctica. Y otros sostienen esta gestión como una vertiente de la profesionalización o individual o sistémica, ¿no? También viene aquí como tendencia varios movimientos acerca de la certificación. ¿Cómo certificamos a los maestros? A través de exámenes o de evidencias, a través de la licenciatura o de posgrados. Entonces, como ves, es un poco complejo. Sí. Se utilizan muchos significantes, son muchos temas los que están ahí metidos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la UPN? Repensar de nuevo los temas, ¿no? ¿Qué formación pedagógica dar? ¿Qué tipo de formación en contenidos disciplinares otorgar? ¿Qué tipo de conocimiento didáctico se tiene que mostrar a los futuros profesionales de la educación? ¿Cómo hacer que el futuro maestro, trabaje la idea de contexto para organizar su práctica profesional? ¿Y qué tipo de competencias se requieren para ese formador? Yo agregaría estos señalamientos que son señalamientos de Invernon, un autor que se ha movido mucho en este ámbito, algunos aspectos, ¿no? Yo creo que es necesario en la actualidad pensar hacia una perspectiva global. Y lo global atiende varios aspectos. La idea de formación cosmopolita, formación en la interculturalidad, formación en relación a los movimientos ecológicos que están acaeciendo en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, atención a una perspectiva global que atienda el asunto de la diversidad a nivel individual, a nivel cultural y a nivel sexual, por la reivindicación de los derechos de las minorías, ¿no? Y una formación también que nos hagan sensible a las prácticas de ciudadanía y sensibles también a una formación estética diversificada, ¿no? Entonces tenemos que pensar esos temas clásicos, pero en especial para la UPN yo creo que hay que encontrar algunos ejes,
algunos ejes que nos permitan saber cuál es el uso o el valor de las tecnologías y el valor de y qué caminos tomar hacia la internacionalización de los procesos, porque cada vez en los países se apuesta más por la formación hacia la internacionalización de los procesos y nosotros tenemos un pensamiento todavía muy local, ¿no? No solamente a veces no dejamos que salgan de la ciudad de origen, ni del estado, ¿no? Sino que no puedan circular en el país, ¿no? Ya pensar que se salgan a otro país a formarse, pues es medio complicado. Pero eso tiene también que ver con el financiamiento. El problema de la formación de profesionales de la educación es que estamos apresados por un financiamiento público que no alcanza, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos también que repensar en la UPN, en especial en Ajusco, es que tenemos una formación general que no está ligada a sistemas específicos. Y uno de los efectos que estamos creando es nosotros le estamos dando mano de obra barata a las escuelas privadas, ¿no? Les estamos formando a sus futuros profesionales. La mayor parte de los profesionales egresados que yo conozco de las diversas licenciaturas trabajan en instituciones privadas, ¿no? Entonces estamos formando para allá, cuando nuestro papel es formar para el sistema en su conjunto. Entonces tenemos que repensar eso. Y también tenemos que repensar otros aspectos en la lógica de lo que se plantea en otros países, que es el reconocimiento de diversos tipos de saberes. O sea, hay que reconocer los saberes que los sujetos traen y nosotros tenemos una bandera muy escolarizada. Pensamos que todo tiene que pasar por la escuela y no tenemos mecanismos para reconocer los saberes que ya traen, los saberes especiales que ya traen los sujetos, muchos sujetos al ingresar, ¿no? Bueno, eso implica también repensar nuestra formación hacia la idea de interdisciplinariedad. O sea, cada vez más se habla de conjunción de saberes, no sé cuánto, esto ya tiene muchos años, pero nosotros no tenemos experiencias y nosotros no hacemos dialogar las didácticas. Las didácticas desde los 80 han crecido mucho, pero no hacemos o no planteamos un diálogo entre didácticas, ¿no? Y por último, pues, nuestros planes de estudio en la UPN, especialmente en Ajusco, tienen muchos años de no ser cambiados, ¿no? O sea, algunos tienen, no voy a decir nombres de las licenciaturas, pero 20 años, no sé, muchos años sin cambiarse. Entonces, ahí tenemos un problema porque si bien es cierto que podemos actualizar los planes, los programas de algunas materias, esto no implica que estemos actualizando el plan de estudios. No niego que tenemos profesores muy valiosos que trabajan, pero si el trabajo de innovación lo realizan solamente en su ámbito docente, pues eso no es cambiar el plan de estudio ni actualizarlos. Bueno, como ves, solamente son algunos apuntes para seguir trabajando. Le agradecemos mucho al doctor José Antonio Serrano, quien nos dio realmente un panorama bastante amplio sobre la profesionalización de la actividad docente. Muchísimas gracias, doctor. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.